Filosofía de la religión, una obra de Joseph Mitz. En la situación actual, la religión ofrece ciertamente un cuadro desconcertante a todas luces. La yuxtaposición a escala mundial de religión y de irreligiosidad o de crítica a la religión implica el mutuo cuestionamiento de los hombres religiosos y de los no religiosos. Y dentro del campo de la religiosidad cabe consignar procesos totalmente opuestos: la desaparición de la substancia religiosa dentro de las religiones institucionalizadas y el renovado y creciente interés por las experiencias religiosas fuera de tales instituciones. Se advierte asimismo la pérdida de relevancia de las religiones en la civilización occidental y la nueva importancia política de las religiones en el marco de los países en vías de desarrollo. Este cuadro desconcertante no justifica, sin embargo, en modo alguno el juicio de que la religión es una antiguaya en trance de desaparición, resto de épocas pasadas de la humanidad que ha dejado de servir a un objetivo humano y que tiene que desaparecer de la superficie porque representa un estorbo para la emancipación y liberación de los hombres. Estos disponen de muchos opiáceos y la religión ha sido considerada justamente en ocasiones como uno de tales narcóticos, pero hay también otros. No obstante, la historia enseña también que los hombres disponen de muchos catalizadores para la madurez y liberación humanas, y que la religión puede ser y lo es efectivamente uno de ellos. Razón suficiente para que la filosofía se ocupe de la religión. Esta filosofía de la religión, dentro de la colección Biblioteca de Teología, se pregunta por la esencia y propiedades, por el sentido y el derecho de la religión. Los filósofos se dividen en la solución al problema del legítimo derecho de la religión. De un lado, la reflexión filosófica aneja una afirmación religiosa. Del otro late la tendencia que la niega. De conformidad con ello, la tarea de la filosofía religiosa habría que verla parte en la fundamentación y parte en la crítica de la religión, en el sentido de una desautorización y desenmascaramiento de la misma. El presente volumen de la colección solo toca marginalmente la crítica de la religión, que cuenta con un volumen propio y persigue más bien una filosofía de la religión en el sentido de buscar sus razones y fundamentos. Dicha justificación no se prueba mediante la demostración de la existencia de Dios, objeto de la religión, que asimismo cuenta ya con un volumen específico. Ante la razón humana, la religión tiene más bien que acreditarse como una forma de vida que merece asentimiento bajo el aspecto de la humanidad general. Desde la conciencia y disposición del hombre moderno, no solo conviene, sino que parece necesario argumentar en pro de la religión desde el campo de la antropología, y es que
desde la edad moderna. De hecho, y por una necesidad objetiva, la antropología se ha convertido en el suelo sobre el que se decide la legitimidad de todas las convicciones y formas de actuación que pugnan entre sí. De ahí que la religión, al igual que la impugnación del fenómeno religioso, se vean forzadas a fundamentar en el terreno de una antropología general sus pretensiones de validez universal, que es como decir sus pretensiones de verdad. Consiguientemente, lo que este libro persigue es poner de manifiesto que la religión representa una interpretación coherente y legítima de la existencia humana. A Gabriel Albert Sebastián Stefan Smith tengo que agradecerles el cuidado mecanografiado del manuscrito, la preparación del índice onomástico y la rápida corrección de las pruebas de imprenta. Maguncia, 1984. Geoff Smith. Introducción. La expresión filosofía de la religión conecta dos magnitudes, filosofía y religión. Esa conexión, ¿cómo debe entenderse? Se supone con ello una filosofía especialmente cualificada por la palabra religión, significando por consiguiente una filosofía marcadamente religiosa o una filosofía montada sobre la base de la religiosidad. Entendida la conexión en este sentido, desembocaría en una mezcla que a ninguna de las dos magnitudes podría beneficiar. La forma de escapar a ese híbrido de una filosofía religiosa o de una religión filosófica es la de entender la filosofía de la religión como una especie de investigación filosófica cuyo objeto es la religión. Si la religión no fuera algo que ya existe de antemano, tampoco podría darse una filosofía religiosa en ese sentido. Dicha investigación es, por una parte, la que se hace sobre la comprensión filosófica de un objeto dado al tiempo que se mueve en el marco de la razón humana, y por otra, hay que distinguir y separar claramente su objeto. El objeto que hace suyo la susodicha investigación filosófica no es una religión histórica concreta, como podrían ser, por ejemplo, el cristianismo o el islam. Para entenderla en su singularidad específica, partiendo por un ejemplo de su respectivo centro. Su objeto es más bien la específica determinación común que caracteriza a todo lo que nosotros designamos como religión y que nos permite diferenciar a la religión de lo que no es. Esa determinación común y básica sobre la que versa el estudio filosófico no persigue en modo alguno la finalidad de desbancar a las religiones concretas y sustituirlas por una religión racional universal. Anders Nygren aclara que esta idea con una comparación drástica. Cuando subsumimos las diversas especies de árboles, abedul, encina, tilo, abeto, etc., bajo el concepto de árbol, ello no significa que eliminemos ese árbol y construyamos en su lugar un árbol universal que fuera a la vez todo y nada. Así, tampoco la filosofía de la religión, cuando utiliza el concepto religión, incluyendo en él al cristianismo
budismo, sintoísmo, islam, etc., puede dejar fuera de combate esas religiones concretas y construir en su lugar una religión universal que sería a la vez todo y nada. Como disciplina filosófica particular, la filosofía de la religión es un producto de la edad moderna. Se ha formado en el curso del siglo XVIII, a finales del cual se fue imponiendo poco a poco la designación de filosofía de la religión. En comparación con otras, se trata de una disciplina filosófica relativamente joven. Cierto que dentro de la historia espiritual de Occidente, la filosofía se ocupó y afrontó ya desde el comienzo el estudio de la religión, pero ese esfuerzo filosófico se centró casi en exclusiva en aquello a lo que apunta la conducta religiosa, lo divino o Dios. Ello se debió a razones objetivas e histórico-espirituales, de la teología a la filosofía de la religión. Los procesos existenciales humanos, como son, por ejemplo, los de conocer, sentir, actuar y crear, son formas de comportamiento referidas a un objeto, son actos intencionales. No podemos ver sin que veamos algo, ni podemos pensar sin que pensemos algo, ni podemos actuar sin hacer algo determinado, ni podemos sentir sin que sintamos alguna cosa. En el campo visual de nuestra conciencia no nos enfrentamos en primer término a nuestros actos subjetivos, sino a los objetos a los que tales actos están referidos. Solo posteriormente y mediante la reflexión encara la conciencia nuestros actos subjetivos. Solo en un segundo paso reflexiona nuestro espíritu sobre sí mismo y sus funciones que se refieren a los objetos. Así también la filosofía, al ocuparse de la religión, lo primero que afronta es aquello a lo que se orienta la conducta religiosa, aquello que la religión significa, que es lo divino o Dios, en la medida en que este objeto es accesible al esfuerzo filosófico en general. Con otras palabras, la filosofía es ante todo una doctrina filosófica de Dios. Según Werner Jäger, los denominados presocráticos merecen un sitio de honor en los umbrales de una historia de la teología, ya que su pensamiento lucha sobre todo por la recta comprensión de la divinidad que la fe popular solo barruntaba, y lo hacen mediante el esfuerzo del pensamiento humano que busca el fundamento último de la unidad del mundo. Ya en la cima de la filosofía griega, Aristóteles eleva a esa teología al rango de ciencia fundamental y suprema, pues aunque sin duda Aristóteles entiende la filosofía primera, así designa él por lo general a la metafísica, ante todo como la ciencia de los primeros principios y causas. A una mirada honda pronto se revela como la ciencia del ente en cuanto tal, y en este sentido aquella acaba apareciendo como una doctrina del Ser Supremo, como una teología. También a lo largo de toda la Edad Media discurre una poderosa corriente de pensamiento filosófico teológico que, para decirlo en forma un tanto simplificada, se divide en tres grandes brazos: la mística filosófica, que arranca de Dionisio Areopagita y pasando por Juan Escoto Eriúgena, Bernardo de Claval
Bernardo de Claraval y los victorinos llega hasta el maestro Eckhart y Nicolás de Cusa, en movimiento intelectual que desde Agustín pasa a pensadores como Anselmo de Canterbury, Rogerio Bacon y Buenaventura, y finalmente la corriente estimulada por el redescubierto Aristóteles y en la que se deslizan a Belardo, Alejandro de Jales, Tomás de Aquino, Duns Scoto, etc. Hasta qué punto la filosofía occidental llegó a convertirse en una doctrina filosófica de Dios lo demuestran los dos tomos de Wilhelm Weichsel, que llevan el título de Der Gott der Philosophen, el Dios de los filósofos. Al finalizar la Edad Media, surgió un movimiento en el curso del cual primero la teología escolástica, que se apoyaba en la fe cristiana, y después también la teología filosófica, perdieron el lugar central que habían venido ocupando. En ese desarrollo subyace, en cambio, de orientación espiritual que se hace patente en la suplantación de la teología por la filosofía de la religión, sin que esta última pudiera ya nunca alcanzar la importancia que la teología había conseguido en épocas pasadas. Ese desplazamiento del interés por la teología hacia la filosofía de la religión está motivado por un giro en el pensamiento que bien podríamos describir como un desplazamiento del mundo al hombre, de la substancia al sujeto y su libre subjetividad, de una forma mental más cosmocéntrica a otra antropocéntrica. En cambio, en el ámbito del pensamiento filosófico pueden hacerlo patente las observaciones siguientes. En el Manual de Lógica, obra póstuma de Immanuel Kant, las cuestiones fundamentales que se plantean a la filosofía: ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo yo esperar? Se compendian en esta pregunta: ¿qué es el hombre? Y es una pregunta considerada sin más como la cuestión fundamental de la filosofía. Pues bien, en esa concepción kantiana se hace patente el cambio decisivo de que la filosofía ha experimentado en la concepción de sí misma. Efectivamente, en la antigüedad y en la Edad Media, y siempre en la línea de Aristóteles, la metafísica, en tanto que filosofía primera, es la pieza clave de todo pensamiento filosófico, y en ella se trata del ente en cuanto ente. Ahora el hombre vuelve al rango de centro determinante de la problemática filosófica. La cuestión del ente en cuanto tal, que hasta entonces había tenido la primacía, viene desplazada por el problema del hombre. En ese intercambio se refleja la novedad que va a ser la característica del pensamiento moderno. Como consecuencia de este cambio de orientación en el campo religioso, el hombre entra en el lugar de Dios en la medida en que se encuentra bajo la idea divina. El interés se aparta ahora de Dios y se centra en la influencia de la idea divina en el hombre. La ocupación filosófica en la religión se convierte en una filosofía de la religión, en la autorreflexión de la razón humana sobre la conducta religiosa. Así, en su filosofía de la religión, subraya Georg Wilhelm Friedrich Hegel que la doctrina de Dios
solo se puede entender y defender como la doctrina de la religión, entendiendo por religión la relación del sujeto de la conciencia subjetiva con Dios. A diferencia de la religión que tiene como contenido de sí misma ese objeto, Dios, la filosofía de la religión solo se refiere indirectamente a Dios, aunque Hegel combate la idea de que Dios solo estaría en la religión como algo puesto y producido por nosotros. Las diferentes etapas del paso de la teología a la filosofía de la religión, que aquí solo hemos esbozado brevemente y que en la historia del pensamiento alemán se desarrolla a lo largo de los siglos XV-XVIII, imponiéndose al final el término filosofía de la religión. Las ha descrito K. Feiris. El que la filosofía de la religión proceda de la Ilustración es un hecho que ha tenido la consiguiente influencia en dicha disciplina. El pensamiento ilustrado, tal como lo formula Kant, se rige por el postulado fundamental de que todo lo controla una razón independiente y que solo es responsable ante sí misma. Como antipoder que a la inteligencia humana le impide empezar por algo distinto de sí misma y que puede emplearse como mayor de edad, Kant se veía a la historia entendida como tradición, ya que dicha tradición se presentaba con pretensiones autoritarias. De ahí que el interés de la Ilustración no se centrase en modo alguno en las religiones existentes, sino en la religión racial, la religión en su esencia pura y verdadera. A este se atribuía todo cuanto de verdad pudiera tener las distintas religiones históricas, y muchas veces se puso la filosofía de la religión al servicio de esa idea de una religión nacional. Por ello le incumbía el cometido de separar en las religiones concretas el grano de la cascarilla, entresacar la esencia universal y verdadera de la religión y relativizar la diversidad entre las religiones históricas, reduciéndolas a su núcleo esencial o bien superándolas mediante la construcción de la única religión racional y verdadera. Esta influencia en la Ilustración en la filosofía de la religión experimentó un primer recorte por obra de Friedrich Daniel Ernst Schellenmacher, quien, influido a su vez por Johann Georg Hartmann y Johann Gottfried Herder, se opuso a la concepción ilustrada de la religión que culminaba en la idea de la religión natural o de la religión racional, ya que para él no existía ninguna religión natural. Lo que ese título podría indicar no es más que una ficción huera, toda vez que una religión genuina solo puede ser positiva e histórica. Filosofía de la religión y ciencia de la religión. El giro hacia el sujeto como punto de arranque de toda reflexión filosófica y la consiguiente fijación del interés en el comportamiento religioso del hombre, así como la importancia que el Renacimiento otorga a las antiguas religiones paganas, junto en buena medida con el conocimiento cada vez mayor de las religiones no cristianas a partir de la época de los descubrimientos de nuevos y extraños continentes y países,
hicieron que el material religioso almacenado con el paso del tiempo creciera en proporciones enormes, reclamando de forma ineludible su estudio, comparación y ordenación sistemática. Aunque Hegel todavía pudo mantener unidas la historia de la religión y la filosofía de la religión, en el curso del siglo XIX ambas disciplinas se separaron definitivamente. Surgió entonces la ciencia de la religión como ciencia empírica y sin carácter normativo que intenta comprender las religiones de la humanidad existentes en la actualidad o ya pasadas con la mayor apertura y objetividad posibles, analizando en su totalidad las manifestaciones históricas y presentes de la religión, así como sus relaciones entre muestras y con la cultura, la sociedad, la política y la economía. Dicha ciencia quiere saber todo lo más posible de las religiones, pero sin emitir juicios de valor sobre las mismas. Así, no parte, como lo hace, por ejemplo, la teología, de la verdad de una religión para desde ese punto de vista enjuiciar las otras religiones o mediante una comparación con las mismas, justificar las exigencias de la propia religión. Se esfuerza por lograr un conocimiento sin prejuicios de las religiones en la multiplicidad de sus manifestaciones históricas, ayudándose para ello de la experiencia concreta, la psicología, la sociología, la historia, la filosofía y la arqueología, dado que las religiones son fenómenos polifacéticos y complejos. Solo se les puede hacer justicia mediante métodos diferentes si se quieren atenderlas con mayor amplitud posible. En esta investigación científica de la religión ocupa el primer plano el interés enciclopédico por conocer las religiones en su conjunto. Así se desarrolló ante todo la historia de las religiones, que buscaba su base en la exposición de textos y datos de las religiones de cultura superior, ampliándola después con la incorporación de la etnología y la arqueología. Después se empezó a comparar todo el material a fin de entender mejor las manifestaciones religiosas y poner un cierto orden en el abundante material del tipo religioso. Se desarrolló así la fenomenología de la religión, una rama de la ciencia religiosa que se señala como cometido, renunciando a las explicaciones y los juicios de valor precipitados, nacidos de la propia convicción religiosa, en el aprender, describir, ordenar y comparar las manifestaciones religiosas para entender así su sentido. Durante largo tiempo se ha partido del convencimiento de que el camino mejor para captar el sentido de tales fenómenos era el de arrancarlos de su respectivo contexto histórico y cultural y poder de ese modo cotejarlos entre sí. En contra de ese convencimiento, en los últimos años se ha impuesto la idea de que un procedimiento que pasa por alto y excluye la evolución histórica y el contexto histórico espiritual tampoco tiene en cuenta que un mismo fenómeno en su respectivo contexto histórico puede reflejar diferentes intenciones religiosas. De ahí el empeño actual por poner de relieve el carácter específico de las manifestaciones religiosas dentro de las religiones, pero de continuo ha aflorado también la intención de descubrir la esencia religiosa común y fundamental de todas las religiones. Después que la crítica continua
a la pretensión de dominio mundano de las instituciones eclesiásticas en la época posterior a la Reforma hubiera sometido por parte de la Ilustración francesa y del marxismo la función de la religión en la sociedad a un análisis crítico y a una labor de desenmascaramiento. En las postrimerías del siglo XIX despertó el interés de las ciencias sociales por la religión. Y es entonces cuando, renunciando a los juicios a priorísticos de tipo histórico y sociofilosófico que hasta entonces habían prevalecido dentro de la consideración, se fundó la sociología religiosa como disciplina particular dentro de una ciencia de la religión. Motivo y justificación de un estudio sociológico de la religión no fue solo el hecho de que la religión es un factor importante en la vida social, ni solo la influencia recíproca entre religión y sociedad, sino también y sobre todo el dato de que la misma religión está siempre institucionalizada y desempeña funciones sociales dentro del propio ámbito. Más aún, la religión conduce a determinadas formas de socialización. Se nos aparece como un fenómeno que repercute en las circunstancias sociales accesibles a la observación, la clasificación y teorización científicas. No hay religión alguna que no esté vinculada a la sociedad o que no haya surgido de la sociedad. Hubo de pasar su tiempo y fue necesaria una labor intensa de décadas por parte de algunos investigadores, entre otros Emile Durkheim, George Simmel, Max Weber, Ernst Troeltsch, Joachim Watch, para neutralizar la posición combativa de la crítica de la religión y para que la mutua influencia entre religión y sociedad pudiera estudiarse como un tema al margen de cualquier polémica criticista. Lo que ahí interesaba ante todo era la cuestión del condicionamiento religioso de la conducta social. La sociología eclesial, que llegó con los años 30, estuvo más interesada en el problema de los condicionamientos sociales de la conducta religiosa. Se trataba de estudiar la intensidad de participación en la vida eclesial, la distribución de la misma en las diferentes categorías, clases y grupos sociales, y de analizar las estructuras organizativas de las comunidades eclesiásticas. Dichas investigaciones, predominantemente empíricas, plantearon el problema de si se podía operar adecuadamente con la eclesialidad y la religiosidad de cara a la investigación empírica. En tiempos más recientes, un grupo de sociólogos de la religión se ha rebelado cada vez más resueltamente contra esa sociología eclesial empírica, que sin ningún sentido crítico toma como marco de referencia de una investigación sociológica un concepto a priorista de eclesialidad y por él mide la conducta religiosa, con la consecuencia de que un comportamiento no eclesial aparece de antemano como una religiosidad deficiente, con lo cual ni siquiera puede plantearse un problema de un eventual cambio de funciones de la religión. De ahí que ahora se vea cada vez más la función básica de la religión en la vida cultural y social
y se preste mayor atención a su función antropológica fundamental y a su papel irrenunciable en la autoformación del hombre. Casi simultáneamente se desarrollaba la psicología religiosa, que estudia las vivencias religiosas del hombre, la religión en sentido subjetivo. Como esta cara interna de la religión no se puede percibir directamente desde afuera, la psicología religiosa valora los testimonios personales presentes e históricos, interroga a diferentes grupos, introduce en la autoobservación, elabora test, etc., para saber así cómo vive cada uno la religión, cómo reacciona frente a lo que considera una manifestación de la divinidad. En las últimas décadas, este planteamiento se ha desarrollado en dos direcciones. La primera se caracteriza por investigar cómo surge la religiosidad en el hombre y qué relación guarda con el desarrollo psíquico humano. La respuesta a esta cuestión histórico-genética requiere una incorporación de los métodos y resultados del psicoanálisis. Entre los psicoanalistas se cuentan tanto los que afrontan la religión de un modo positivo como los que la rechazan, sin que haya en ello nada de sorprendente, teniendo en cuenta la ambivalencia de las vivencias religiosas que tanto pueden estar al servicio de la opresión del hombre como al servicio de su emancipación. La segunda corriente se centra en la influencia que el entorno sociocultural tiene sobre la religiosidad del hombre. Este problema de índole psicológica social reclama la incorporación de los métodos y resultados propios de la sociología o de la psicología social. Con esta problemática ampliada, la psicología religiosa ha determinado por superar la limitación de las vivencias religiosas conscientes del individuo. Filosofía de la religión, historia de las religiones, fenomenología de la religión, sociología, psicología y geografía religiosas no sólo designan disciplinas yuxtapuestas de la ciencia de la religión, sino que señalan también las perspectivas cambiantes bajo las que se configuran la consideración sistemática del material religioso desde el siglo pasado. Las investigaciones científico-religiosas han puesto de relieve la enorme importancia de la religión que ha tenido para la humanidad en su conjunto y para los individuos en particular. Este papel decisivo de la religión lo compendia August Brunner en frases como estas: la religión es, como lo enseña la historia, un hecho humano universal. Por otra parte, es también un hecho histórico que la religión ha estimulado al hombre a las más grandiosas y estupendas realizaciones. No hay más que recordar los templos de Grecia, Egipto, Babilonia o la India, los templos pirámides de la cultura maya, las pagodas de China y los templos del Japón. En todos los tiempos el progreso de la vivienda humana comenzó con la casa que se construía para la divinidad. El palacio del dios, el templo, fue originalmente más grande y más suntuoso que el mismo palacio del rey, al que servía de modelo. En un principio todas las artes tienen matiz religioso, no solo la arquitectura, sino también
incluso la escultura, la pintura y la poesía. Las formas elevadas del consorcio humano surgían del comercio con la divinidad y en los principios el orden social de las diferentes culturas estaba condicionado por ideas religiosas. Más aún, incluso las formas más avanzadas de la economía arrancan de lo religioso. En opinión de algunos, la cría de ganado y de animales domésticos comenzó por motivos religiosos. Por otra parte, es bien sabido que la agricultura y su utensilio fundamental, el arado, estaban rodeados de un halo religioso. Ya anteriormente el cultivo de las plantas presuponía ritos religiosos para la prosperidad de las mismas. Los sacerdotes de los templos sumerios y babilonios crearon economías modelos e introdujeron la contabilidad y el sistema bancario. Donde quiera que nos es posible remontarnos hasta los orígenes de una actividad cultural humana, nos hallamos con el terreno religioso. En todo tiempo se ha aplicado a este el mayor empeño y el más poderoso esfuerzo. En él es donde aparece por primera vez todo lo grande que el hombre puede pensar y crear. El hombre se desvela por los dioses con más amor y perseverancia que por sí mismo. Para ellos, no para sí, preserva lo mejor y lo más precioso. Tratándose de ellos, toda suntuosidad y toda prodigalidad le parece poca. Poco o nada se ha conservado de los palacios de los faraones. En cambio, qué imponentes se alzan los restos relativamente escasos de los templos que ellos construyeron. A los dioses consagró siempre el hombre lo mejor que tenía, sin rehuir del holocausto de los seres humanos, siempre que creía hacerse así agradable a la divinidad. Aparte, los innumerables animales que les ofrecía en sacrificio. Y ahora téngase presente que todo esto se hacía por un ser desconocido, extremadamente raros, con los que en diversas circunstancias afirmaron haberle visto u oído o haberse encontrado con él corporalmente. Todo aquello se hacía por un mundo que, examinado con los criterios normales, era absolutamente inexistente. Es algo inconcebible que el hombre nunca ni en ninguna parte haya podido contentarse con lo presente y tangible como lo de hecho y lo positivo. Las religiones del pasado y del presente no solo reclaman un inventario científico, un estudio ordenador y comparativo, requieren también una valoración crítica que corresponde a la esencia y al derecho de la religión sobre la base de la razón humana. Ahora bien, eso es asunto de la filosofía, que no solo se pregunta por el ser fáctico de la religión, sí que también por la esencia, sentido, derecho y validez con su existencia fáctica. Las religiones todavía no se justifican ante la razón humana. A la reflexión filosófica no le basta comprobar lo que es religión. Tiene que examinar a sí mismo si la religión es una conducta humana con sentido, si existe con razón y si cumple de hecho lo que promete ser. Tal reflexión filosófica puede compaginarse
como queda dicho, tanto con una tendencia afirmativa de la religión como con otra que la niega. Y ambas cosas pueden comprobarse en los planteamientos que se han hecho desde la antigüedad. Aquí hacemos una pausa y vamos más adelante al título: Tipos básicos de filosofía de la religión.